Sean todos muy bienvenidos. La historia una vez más nos reúne porque están aquí, porque quieren informarse y nosotros porque queremos compartir este momento con ustedes. Así que me acompaña rápidamente, lo presento, el mito, el señor Domingo Ayala. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Fabián? ¿Y Tranquilo, ese peinado nuevo qué tal? un nuevo look. O sea, no es como un nuevo look, ya me había hecho ya lo de este No peinado. es nuevo porque ya estaba medio volado el tejado. No. Es nuevo, No es nuevo, cierto. No es nuevo porque ya me había hecho este peinado en el flyer del mito y la historia. Estoy con este peinado. Cierto, ya estaba medio peladuqui ya. ¿Qué Ya tal? estaba, ¿Entra, Peo? Sí. Muy bien, nos acompaña la historia el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? No puedo dejar reírme. ¿Por qué? Es raro, ¿verdad? Es No, un muy cambio... raro. Pero es muy bueno, o sea, me queda bien. Polémico este domingo. Domingo, sí. Domingo es Un artista. Me queda un artista. demasiado bien. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, tranquilo. O sea, es que solemos decir que nos ven mucho en Argentina. Quiero que vean los comentarios del último programa. Casi todos son argentinos. ¿En serio? Nos escribieron desde Buenos Aires, Corrientes, Posadas. Así que muchísimas gracias a los... Saludos a queridos hermanos todos. argentinos. Muchísimos son argentinos. Leí por ahí que, o sea, de los comentarios, que justamente el programa de golpe hubiera sido muy bueno que pongan la traducción del guaraní porque muchos de ellos no entienden. Ah, no entiendo. Así que, pero... Entonces se podría decir próximamente el mito y la historia en Buenos Aires. No, claro. ¡Qué fuerte! Es más, si los piciantes se animan, podemos hacer un tour por el cementerio de la Recoleta de Argentina, donde las tumbas relacionadas con paraguayos. ¡Qué pucha! Las Ya, tumbas chicos, relacionadas. Mira, guarden por este favor, tweet. guarden Marce. este. Dale, Marce, Entonces ponete puede las ser, pilas, bro. Dolce, por favor. Bueno, Quiero enviarle un saludo muy especial. Atiendan el nivel, o sea, todos nuestros viewers, todos los que ven, les agradecemos muchísimo. El cariño que recibimos es muy grande. Pues le quiero mandar un saludo muy especial al doctor Alberto Martínez Simón, miembro de la Corte Suprema de Justicia, que A la es pelota. nuestro Viewer. Le mandamos un de nuestro saludo, programa. Y que muy cortésmente me envió por correo electrónico, me envió unos mapas que adquirió en uno de sus viajes, que son mapas de Paraguay. Así que estamos hablando del futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque ayer justamente estaba viendo la noticia que ya tiene los votos para ser presidente de la Corte Suprema de Gran Justicia. titula. Así que ese nivel es nuestro y viewer. pula contacto, Sí, güey. sí, ¿eh? sí, sí, Ay, yo sí. pido ¡Qué la calidad! información. ¡Qué buena onda! Así Muy que contento. muchas gracias por vernos a todos. Contento por este programa y bueno, agradecerle una vez más públicamente a Fabián Chamorro por haber confiado en este proyecto, porque a mí me suelen saludar y me hablan del mito y la historia, la verdad. Entonces eso me pone muy contento porque hablamos de historia, hablamos de nosotros, Sí. de nuestro país, de nuestros vecinos, y es bueno nutrirse de eso Y también. pasamos bien, y quiero agradecerle a Ale Rojas que me trajo una cerveza de Malvina que devoré. Muy bien, arrancamos el programa entonces. Hace 114 años fallecía el general Bernardino Caballero, hombre recordado como un patriota a ultranza y mano derecha del mariscal Francisco Solano López durante la guerra de la Triple Alianza. En los años posteriores a la contienda, alrededor de su figura se construyó el prototipo de hombre republicano y creó la Asociación Nacional Republicana, ANR. Desde el partido hizo innumerables contribuciones a la política nacional. Hoy en el mito y la historia, en conmemoración a un año más de su fallecimiento, Bernardino Caballero y los mitos alrededor de su figura después de la guerra contra la Triple Alianza. Y arrancamos con esta pregunta: ¿es cierto que Caballero recibió formación política en Brasil? ¿Qué dice el mito, Domingo Ayala? Bueno, supuestamente Caballero no tuvo luego tanta formación académica, y en Brasil sí que cuando llegó como prisionero con más soldados, ellos no tuvieron tampoco supuestamente formación política ni nada de eso. Lo que se dice que ellos recibieron fueron unos cuantos regalitos o, ¿cómo se dice?, sobornos por parte de Brasil para que ellos al volver a Paraguay sean pro Brasil y para que Brasil haga lo que quiera acá en Paraguay. Supuestamente. Supuestamente, ¿verdad? Esa palabra palabra es muy importante para Muy importante despegarse porque no, sí, de todo claro, tipo de claro. chisme, Sí, de cosas claro, que... supuestamente. ¿verdad? Supuestamente. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la historia, señor Fabián Chamorro? Bueno, la verdad que Caballero no tuvo una formación política. Caballero lo que tenía era un carisma muy grande. Era el oficial de más alta graduación
que fue como prisionero a Brasil. Él ya era general de división. El otro general de división era Francisco Isidoro Resquín, que lo dejaron los brasileños acá en Paraguay porque no les servía. Un tipo muy limitado. ¿Y por qué le servía, caballero? Caballero era una persona que era un imán de sus hombres. Era una persona que tenía mucha ascendencia sobre sus hombres. Entonces los brasileros, pero ojo, no se fue solamente Caballero a Brasil. Se fueron cientos de oficiales paraguayos que cayeron como prisioneros de guerra a partir de mayo de 1869 aproximadamente. Con el objetivo que dijo Domingo, lograr adhesión, Brasil lograr la adhesión de políticos paraguayos. ¿Por qué era importante? En el siguiente programa, vamos a hablar sobre los legionarios. Los legionarios, para los argentinos, en el pensamiento de los argentinos, eran pro-argentinos, porque la mayoría se había formado en Argentina. Entonces Brasil, para hacerle un contrapeso a ellos, es que llevó prisioneros paraguayos. Les trató bien en el sentido que ellos no estuvieron como prisioneros realmente. Tenían un sueldo, estaban todos libres, con el objetivo de que cuando vengan, ellos sean Pro-Brasil. aquí pro-Brasil. Pero no hubo ningún tipo de formación hacia ninguno de ellos. O sea, a Caballero le eligieron por una cuestión de la ascendencia que tenía sobre sus hombres. Era empatizar más que nada por Brasil. Exactamente. Entonces, formación no tuvo. Caballero vino y por más que dijo que... Eso sí, Caballero desde que llegó a Asunción, diciembre del año 1869, nunca más usó el uniforme militar. Nunca más. ¿De dónde es oriundo, Él caballero? es de Uruguay. Por eso allá en Uruguay, entre Cerro y Collado. Por eso nació en Uruguay de una familia que hoy sería una clase alta, terrateniente, tenían propiedades por la zona. Él no tuvo una instrucción más allá de la primaria, que era lo que había en aquella época. O sea, él no era un intelectual. Por eso él, para gobernar, no solamente para gobernar, también inclusive para sus revoluciones, siempre se rodeó de intelectuales. Y consulta, entre paréntesis, aprovechando que tengo un barrio en Cabo Sud que se llama General Bernardino Caballero, le mando un saludo a todos, que yo me crié ahí, así que está el club también. Está el club Ustedes también. son los culpables. Está también el club General Bernardino Caballero y le mando un saludo a mi gente de Cabo Sud, que viví en ese barrio muchísimo tiempo, así Sí. que lleva el nombre del General Bernardino Caballero. Todas las ciudades, bueno, por lo menos los distritos que yo estudié, que ya son más de 150 distritos de Paraguay, tienen nombre de Bernardino Caballero, Francisco Solano López, José Gaspar Rodríguez Francia y Carlos Antonio López. Yo creo que en todas las ciudades hay una calle que se llama Mariscal López. Sí, no solamente Inevitablemente. calles, hay plazas, hay escuelas, o sea, es el nombre más omnipresente en la realidad paraguaya. ¿Por qué le soltaron de vuelta a Caballero? Porque es muy raro que los brasileños te lleven y te suelten. No, a todos les soltaron. ¿A todos? A todos los paraguayos les soltaron. Toditos volvieron. Los casi 500 oficiales paraguayos que fueron tomados prisioneros en esa última etapa de la guerra fueron reenviados a Brasil. Hubo otros soldados, o sea, de baja jerarquía, que fueron enviados como semiesclavos. Y niños también que fueron enviados como regalos. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de oficiales que cayeron, o sea, que fueron tomados en combate. El famoso Coronel Oviedo también. Él también estuvo como prisionero de guerra en Brasil. Muy bien, quiero que entre volando, por favor, nuestro amigo Pepe Chugón, porque viene con su pregunta. Ahí va. ¡Eva! Ahí va. ¡Eva! Para los chicos, porque hay también chicos que nos ven, así que le mandamos un saludo. Tenemos la pregunta de Pepe Chugón, es la siguiente. Al ser Caballero un héroe de la Guerra Grande, ¿le fue fácil llegar a la presidencia, querido Domingo Ayala, que dice el mito? Sí, según el mito, no. Él, por ejemplo, antes de llegar a eso, él intentó un golpe de estado, tipo una revolución, pero no le alcanzó porque por el camino fue atajado por el supuestamente mayor Vera, que era uno de los fundadores del Partido Liberal. Ok. Supuestamente. La consulta es, al ser Caballero un héroe de la Guerra Grande, ¿le fue fácil llegar a la presidencia? No, para nada. Caballero, es cierto lo que dice Domingo, no fueron golpes, fueron revoluciones. Encabezó revoluciones especialmente en el año 1873, que perdió. Él iba contra el gobierno de Salvador Jovellanos
y perdió los combates más importantes del año 1873. ¿Estos eran entre partidos ya? No existían los partidos políticos. Era un grupo militar contra el gobierno paraguayo. Pero el mayor Eduardo Vera era parte de los hombres de caballero. Eduardo Vera peleó a la de caballero en la guerra y también en la posguerra. Entonces fue uno de los hombres que peleó a favor de Caballero todavía en aquella época. Por eso cuando se instala en el poder Caballero, Caballero, ¿qué hace? Logra la adhesión política y económica de Juan Bautista Gil, que sí era amigo del Brasil. Y con el apoyo económico de Juan Bautista Gil, gana la revolución de 1874. 73 pierde todas, en el 74 gana, y al nombrar los jefes políticos que serían lo que son los intendentes hoy en día, de Ubutumí, le hace nombrar a Eduardo Vera, porque Eduardo Vera era de Ubutumí. Entonces él era partidario de Caballero todavía para 1873-1874. No le fue fácil llegar. Lo que sí es que de a poco, desde ese 1874, fue fortaleciéndose en el poder. Fue ministro, después ayuda a sacarle del camino a los opositores de quien se quedaría con el poder después, que sería Cándido Barreiro. Y cuando muere Cándido Barreiro, él se queda con el poder. Ahí él sí hace un golpe de Estado. ¿Quién fue? Evita que el vicepresidente se convierta en presidenta, que se llamaba Sayer, era su apellido. Entonces él evita que suba Sayer como presidente cuando muere el presidente Cándido Barreiro. Él asume el poder en el año 1880 y ahí empieza un periodo de estabilidad política. Sí, no fue de la noche a la mañana que él fue presidente, por eso hay muchos mitos en torno a Caballero. ¿Cuál es el problema real de Bernardino Caballero? El problema de Bernardino Caballero es que está relacionado a uno de los partidos políticos tradicionales. Entonces automáticamente, históricamente, muchos sectores opositores al coloradismo crearon una serie de mitos en torno a Caballero. Lastimosamente. Y ojo, que lo mismo hicieron los colorados con otros personajes vinculados al Partido Liberal. ¿Quién fue el que le hizo frente a Caballero porque él venía desde Paraguarí supuestamente para la revolución? A Vallejo, se llamaba Benigno Ferreira, que es el que le gana siempre en 1870. Increíble la historia de Benigno Ferreira, que vamos a hablar en el otro programa, que es de los legionarios. Benigno Ferreira no solamente le gana a Caballero en las revoluciones del 73, sino que también es el comandante de las tropas liberales que gana en 1904 y le vuelve a ganar a Caballero. Caballero era el ministro del Interior y fue ministro de lo que sería hoy el Ministerio de Defensa también en esa revolución. O sea, Benigno Ferreira fue el gran estigma de Caballero, e increíblemente en los últimos años de su vida se juntaron porque tuvieron un enemigo en común. Esa es la política. Por eso es que me sorprende mucho la gente que quiere tomar de manera pasional el tema de la política. Y de repente, conveniencia, claro, ¿verdad? de repente grandes opositores que siempre se tiraron todo tipo de mierda encima, después se juntan. Eso es la política. O sea, y eso hizo Caballero también con Benigno Ferreira. Y estamos hablando de gente que literalmente se mató. Entre ellos hubo muertes. Entonces... No, es que se mandaron... no, es que se hicieron como hoy en publicaciones. día, es que hoy una fake news te tiró. No, ¿Quién era el le enemigo metió en bala. ¿Ah? ¿Quién era el enemigo en común que le les unió? a Bernardino Caballero? De Benigno Ferreira 1910 estamos hablando de Albino Jara. Albino Jara. Muy bien. Gracias, Pepe Chugón, por esa pregunta, por iluminarnos, por tu curiosidad. Qué grande, Pepe Chugón. Gracias, Pepe. Mira, vuela. Vuela, va. Ahí Vamos se va, a ahí ver se- nuestras fotos. Vamos a ver, antes de continuar. Tenemos fotos, Sí, adelante, la por primera favor. foto, Nico, por favor. Esta es, la única foto que tenemos de Bernardino Caballero de la época de la guerra. Esa casaca es roja, no se ve porque una casaca colorada. Esta es probablemente una foto que se sacó en el año 1869. Es bastante real, entonces creo que él está en el billete. Está en un. No, Sí, ¿dónde viste? había billetes viejos, ya no me acuerdo en qué Que él billete, pero estaba, sí. los billetes viejos. Esto era cuando él ya había ascendido a general de brigada, ya por mérito de combate. Él empezó la guerra como sargento. Y desde sargento, en 4 años llegó a general de brigada por mérito de combate. Rapidísimo. Y de las 4 medallas importantes de la época de la guerra de la Triple Alianza, 3 él tuvo. Tuvo la de Tuyutí, la segunda de Tuyutí, tuvo de Acayuazá, que fue la batalla que él asciende a general.
Y la que no se llegó a acuñar, que es la famosa medalla de la Mambay, porque él llegó hasta Cerro Corá. La siguiente. Esta ya es la foto. Qué buena barba. Qué buena barba. Esta foto está estilizada, yo creo que hay una edición ahí. Esta es de la época que él era ministro que se estaba por convertir en presidente de la República. Un tipo guapo. ¿En qué año más o menos esto? Esto es aproximadamente 1880. 1880. 1880. Estamos hablando de... Estas son fotos de estudio. En esa época claro. vos te ibas a un lugar para que te saquen la foto. No es que venía Estamos a hablando casa. que pocos podían acceder también Muy a esto. poca, ¿verdad? Sí. era caro y también la tecnología era muy limitada. Siguiente. Este ya es como su segunda presidencia. El de la izquierda, que está parado, él está sentado. El de la izquierda, Agustín Cañete, que es el tatarabuelo de nuestro presidente de la República actual. ¿Es Peña? De Peña, exactamente. Qué El loco, que- ¿verdad? Que en esa época casi todos tenían bigote y barba. No, Todos. es que Pareciera todos tenían. era luego No, el- claro, aparte de la moda. Al lado de Cañete está Juan Alberto Mesa, un hombre que también llegó hasta Cerro Corá y era el cuñado de Bernardino Caballero. Estaba casado con una de las hermanas de Bernardino Caballero. Él muere unos años después de una herida de la guerra. En aquella época no se conocía mucho de diabetes y todo eso. Se quedó una bala dentro de su cuerpo y en el tiempo eso le terminó matando. En el medio está un héroe de la guerra de Triple Alianza, se llamaba Pedro Duarte, que llegó a ser ministro de lo que hoy sería el Ministerio de Defensa, que cuando se llamaba Guerra y Marina. Al lado, con la mano adentro de la chaqueta, José II de Cut, que tuvo una relación muy ambigua con Caballero. Esa era una relación donde había amor-odio. No se llevaban, pero Caballero necesitaba del cerebro de Cut. Y de Cut necesitaba de la fuerza de Caballero. Entonces necesitaban ambigua relación. Y el de la derecha era Juan Gualberto González, que fue el primer presidente de la República Colorado. El Partido Colorado se Mira. funda en 1887 y en 1890 toma el poder Juan Gualberto González. Ese era el gabinete. En esa época había 5 ministerios nomás. Y en 5 ministerios, si había 20 funcionarios, ya eran muchos. Hoy en día el Estado paraguayo es gigantesco. En esa época había 5 ministros. Yo quiero entender algo porque también si hablamos de mito, algo que yo siempre escuché es que Bernardino Caballero fue un traidor de la patria. Sí. Se instaló eso, hay gente que piensa eso porque se fue a Brasil. El problema de Caballero, voy a repetir, como dije hace rato, es que está relacionado a uno de los partidos políticos tradicionales. Y automáticamente eso hizo que su figura entre en una... primero lo era político. Como todo político, no hay ni un político que tenga unanimidad, que todos le quieran, no existe eso. En la política manda quien tiene mayoría. Y Caballero tuvo, por lo menos hasta 1904, mayoría. Y del otro lado salió el mito de que él supuestamente no peleaba luego las guerras. Yo quiero que lean, están en el archivo del Ministerio de Defensa Nacional, están los relatos que cada combatiente de la guerra hizo con respecto a su participación en la guerra. Son cortos. No van a encontrar uno solo que hable más de Caballero. ¿Por qué? Por eso que estos hombres le adoraban a Caballero. O sea, yo estoy hablando de los que combatieron con él. Por un líder nato. Y era un líder en el campo de batalla. O sea, vos podés esconderte, entre comillas, siendo general. Él empezó la guerra como sargento y era de caballería. La caballería siempre entraba al combate cuerpo a cuerpo. El infante por ahí podía salvarse, disparos y te podías atrincherar. O sea, una serie de cuestiones siendo vos infante. Pero la caballería en aquella época combatía en primera línea. No existía eso, la caballería no va a combatir. No, la caballería entraba en combate sí o sí. Entonces, a él no le engrandece el Partido Colorado o los referentes del Partido Colorado. A él le engrandecen sus propios camaradas de la guerra. luego. Entonces, ese tema de... Y pasa lo mismo con personajes relacionados al Partido Liberal, que los colorados también y crearon mitos. Entonces, hay que atender mucho cuando se hablan de personajes históricos, de dónde viene ese relato. Yo creo que se debería de respetar luego, se debería dejar luego fuera del partido político a un Totalmente. héroe que no peleó por el país. Es y demás por que la ¿quién patria. se acuerda de Porque- Estigarribia como liberal?
El mérito de Estigarribia era haberle llegado a Paraguay a expulsarle al ejército boliviano del Chaco. ¿Qué tiene que ver su partido? Después podemos criticarle a Estigarribia hechos posteriores, pero si yo le iba a meter la guerra al Chaco, Estigarribia es lo más grande que hay. Y lo mismo en la guerra de la Triple Alianza. Eso de lo que hizo después, bueno, lo que hizo después podemos evaluar en otro momento, podemos hablar de historia política, pero estamos hablando aquí del personaje histórico que empieza en la guerra y que continúa después con otros roles. De eso estamos hablando. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Caballero en serio fundó el Partido Colorado o solo sirvió como figura de inspiración, señor Domingo Ayala, que dice el mito? Según dicen, él fundó el Partido Colorado y él participó en la redacción de los estatutos del partido y demás también. Supuestamente que él metió mano ahí. O sea, él fue uno de de las cabecillas. ¿Qué hay de cierto con eso, señor Fabián? Y ahí vamos a entrar en un terreno complicado porque no tenemos toda la documentación. Caballero, según la mayoría de los relatos de la época, entra en un estado de... ¿cómo se dice hoy en día? ¿Cómo dicen los jóvenes? Cuando cuando te pasó algo malo y te bajoneó. Claro, bajón estaba. Bajón estaba. Pintó bajón porque se fundó un partido. Él no quería que haya todavía partidos políticos. Decía, Paraguay... ¿Existían ya? ¿El Partido Liberal ya existía? Todavía no existía. No. Hubo una pelea en Villarrica donde justamente era candidato. Y de esa pelea en junio se funda el Partido Liberal. Que lo que hoy conocemos como Partido Liberal se fundó como Centro Democrático en julio del año 1887 y eso le dejó bajón a Caballero. Porque Caballero decía que Paraguay no estaba preparado todavía para tener partidos políticos. Necesitaba todavía recuperarse de la guerra. Antes que dividirse ya. Exactamente. Y ahí aparece la figura de José II de Cut, de quien hablamos ya hace rato. Sí. Se necesitaban. No se querían, pero se necesitaban. Y José II de Cut le convence al oficialismo, el Caballero era parte del oficialismo, de crear un partido político oficialista. Si ya se creó un partido político opositor, creamos un partido político oficialista. Es cierto, es más inspiración que otra cosa, Caballero, porque el que redacta realmente es Cut. Y ahí aparece otra figura que justamente mete en la ecuación Caballero, que es un héroe de la guerra de la Triple Alianza, que llegó también a Cerro Corá, que le hirió en Cerro Corá, que era Juan Crisóstomo Centurión, que era el otro intelectual del Partido Colorado. Le dice, según el relato, que eso sí existe, le entrega el estatuto que redactó de Cut, le entrega a Caballero a Centurión y le dice, en guaraní le dice, andale lo que escribió ese legionario Cue. Entonces no sabemos qué tanto de Cut y qué tanto de Centurión es hoy lo que leemos del manifiesto del Partido Colorado y demás. Porque habrá corregido. Claro, pero sabemos que ellos dos son los únicos que redactaron eso. Y Caballero aprobó. Porque como les digo, Caballero lo que hacía era eso, gobernar, mandar. Pero los que tenían el cerebro eran otros. Y bueno, entonces yo creo que fue más inspiración. Fue ambas, pero yo creo que fue más inspiración. Pero increíble porque el rostro del Partido Colorado es siempre. General Bernardino Hasta ahora usted... Y eso es lo que más me picha. Ojo, yo soy colorado. Yo nunca negué mi partido. Pero me picha que cada fecha fundacional hablen de Caballero y vos le preguntás una cosa a Caballero y no saben. Yo sé que tuvo muchos hijos. No, y ahora estamos aprendiendo. Pero si vas a hablar de un personaje... No, pero si vas a ser fanático de tu... Yo también quiero decir algo. Si vas a decir que yo sé que tuvo muchos hijos nomás en esos tiempos, todo el mundo tuvo muchos hijos. No, ¿cuántos hijos tuvo General Caballero? Vamos a ver la foto antes de hablar de la cantidad. La foto con las señoras. Esa fue su primera señora. Caballero se casó 2 veces. Tuvo relaciones, digo, evidentemente largas con diferentes mujeres, porque con una mujer de apellido Villalba de Villarrica creo que tuvo 6 hijos. O sea, iba teniendo relaciones largas. Ay. Con esta señora tuvo 3 hijos. María Concepción Díaz de Bedoya, que fue la única mujer 2 veces primera dama. Que estuvo casada con Gil, que fue asesinado, después se casó con Caballero. Ella muere en el tercer parto. En el tercer parto muere. Ella es la verdadera dueña del Parque Caballero. Ella es la que tenía plata. Y en aquella época, bueno, murió, Caballero se quedó con el Parque Caballero. Y después la siguiente relación, la siguiente foto, fue con Julia Álvarez, una itagüeña. Con esta señora
creo que tuvo 9 hijos. Con ella él se casa cuando estaba por morir. Se casa en 1909 recién. Él se muere en 1912. O sea, se casa grande 18 cuando nomás. ya tuvo todos los hijos. Con la señora Julia Álvarez. Su sucesión abrieron, o sea, están en su sucesión 43 personas, 43 hijos. Algunos tenían su apellido, otros no. De ahí viene el tema de que evidentemente tuvo relaciones largas con muchas de ellas porque fue teniendo 3 o 4 hijos, no es que tuvo uno y después desapareció, tuvo varios hijos. No era esporádico, No, era era fijo. esporádico, sí. Y ahí está la vergüenza. Hoy en día yo sé que eso mejoró, pero yo cuando vi ese expediente allá por el año 2008 estaba atajando la puerta del archivo del Poder Judicial. Así encontré de casualidad. Así que 43 hijos sabemos que son 43. oficiales. Pero oficiales. Yo creo que tuvo muchos más. ¿Cuánto? Es una cantidad enorme los descendientes hoy de No, de no, todas- de caballero. No, por todas partes. Te descuidas y aquí hay de haber algunos. Le mandamos, Imagínate le los- mandamos un saludo a Coqui que la vez pasada te dijo que que desciende también De caballero, de cierto, cierto. Imagínate los hijos que debía haber tenido Don González, ¿verdad? No, Ese no. tiempo para que le supera a Caballero, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente foto antes de ir a continuar con... Esta ya es la foto en el ocaso. Ah, este es General Bernardino René Caballero. Caballero en el año 1910 ya, los últimos años. Él a partir del año 1904, que cae el Partido Colorado, estuvo mucho tiempo exiliado. Cada vez que había un problema de golpe acá, que había una inestabilidad, ya le enviaban a Buenos Aires para que no cree problema. Seguía teniendo mucha ascendencia sobre el Partido Colorado. Es más, el periodo en el que el Partido Colorado le tuvo más complicado todo fue cuando él murió. Él Porque muere se dividió el poder. y la orfandad total en el partido. Le costó al partido fortalecerse nuevamente luego de la muerte de Caballero. Y la última foto antes de continuar con las preguntas de Ale. Esta es una postal, por supuesto, esto de un diario, por eso que un diario de la época. Los dos grandes referentes de los partidos políticos tradicionales que se embanderan con el nacionalismo paraguayo y la reivindicación de López fueron por el Partido Colorado, Bernardino Caballero, y por el Partido Liberal, Florentino Oviedo. El Que hoy famoso lleva una Coronel Oviedo. ciudad... Lleva su nombre. Entonces están los dos ahí, por eso esta postal era muy importante. Ellos también tuvieron sus rivalidades por culpa de las cuestiones políticas. Uno de los grandes detractores de Caballero fue Oviedo, pero Oviedo nunca puso en duda, es bola eso que Oviedo puso en duda la jerarquía de Caballero en el campo de batalla. En la pelea de Oviedo con Caballero pasa por una cuestión partidaria. Entonces, pero fueron dos figuras que entendieron que se necesitaba un discurso nacionalista en aquella época y los dos se manderaron con el Mariscal López. merecidísimo. Sí, totalmente. Muy bien, este 28 de febrero, ¿saben qué es? ¿Qué pasa el 28, Capé? ¿Cómo no vas a saber, Domingo? Por favor, no es una pregunta que vos tenés que hacerte en bota. No. Espera. No sabes. El festival de Pajarito. Sí, porque es el día del tereré, claro que sí. El último sábado de febrero se celebra el día del tereré para eso. Pajarito nos invita al Tereré Fest de Bella Vista el próximo 28 de febrero. ¿Está bien que Paraguay dedique un festejo a esta bebida, querido Domingo? ¿Qué Claro pensás? que sí, Capé. Eso tampoco es una pregunta, Capé. Para mí. ¿Por qué? Era- ¿Sabes por para qué? mí no era. ¿Sabes por qué? Porque viste que el tereré pues es algo nuestro, ¿verdad? Algo nuestro. Y si nosotros no engrandecemos eso, digo, ¿quién más va a hacer, Capé? Ese es. ¿Entendés? Ese O es. va a venir cualquier otro extranjero y toca como los argentinos, los brasileños, y van a llevar de nosotros Busquen nuestra en el tradición. envase el nombre científico de la hierba y ya le va a explicar muchas cosas. Qué Ilex loco. paraguayensis, según la historia, mi querido Fabián. ¿Qué ¿Por te qué parece que importante Paraguay, festejar? claro? ¿Por qué es importante festejar? Primero probé esto, la otra vez estuvo buenísimo. por ¿vas a cierto. llevar otra vez, Este voy a llevar otra vez en mi bolsillo. Porque, o si no, me atajan todas acá en la aduana, me hacen una aduana ahí abajo. No puedo llevar ropa ni hierba, increíble. Las fechas se crean con la idea de conmemorar. ¿Para qué conmemorar? Se conmemora todo lo que tiene que ver con nuestra identidad. Por eso conmemoramos un día de los héroes, por eso conmemoramos un día del folclore. Tiene que ver con nosotros. ¿Y por qué un día? Porque ese día
te concentrás absolutamente en eso y festejás eso. Y eso para nosotros es la hierba. La hierba es muy paraguaya, más allá de que está una cuestión de que tiene mucho vínculo con Argentina, con una parte de Brasil y también con Uruguay. Es también paraguaya. Entonces está muy bien que nosotros recordemos el Día de la Hierba y que lo haga como lo va a hacer Pajarito, con una gran farra. Cuando es farra nosotros estamos. Por favor, acá nosotros cuenten con nosotros. Y además el día a día de muchos el tereré. Por ejemplo, es mi día a día. Es grande. Todo creo que tomamos tereré en alguna circunstancia. De todo. El tereré acá en Paraguay es lo que sería el café en Europa. ¿Entendés? También en Colombia. Sí, porque en Europa, por ejemplo, una persona si quiere hablar con otra persona o quiere negociar algo, se van y se ven un café. Nosotros un tereré. Acá para novillar, ya ula tereré. Ya ula tereré. Para Yuya y Moguetá, ya un tereré. Antes de la historia detrás de la foto tenemos una pregunta de Encina que se sacó la barba, gente. Es Encina. Si no lo reconocen, es porque se sacó la barba. Mira lo que es. Encina que se sacó la barba hoy. Sí. Hola, Encina, ¿cómo estás? ¿Cómo se les ocurre? Tengo una pregunta ahí para la mesa. Y es cierto que Bernardino Caballero, una vez terminada la guerra contra la Triple Alianza, nunca más se volvió a poner el uniforme militar, por más que una revista argentina, Caras y Caretas, le había pedido que lo haga? Sí, no se quiso más ponerla. Yo creo sufrió mucho en la guerra. O sea, todos los paraguayos sufrieron mucho en la guerra. Él llegó hasta Cerro Corá, inclusive a él lo terminaron apresando mucho después de Cerro Corá. No, ya no usó el uniforme militar Caballero luego de la contienda. Muy bien, muchísimas gracias Encina por el aporte y vamos por favor a la historia detrás de la foto. Caballero muere un 26 de febrero del año 1912 en un país conmocionado por una revolución que ya se estaba extendiendo bastante. El gobierno de aquella época, en aquella época existían 3 gobiernos en diferentes lugares del país, había gobiernos para las hostilidades, para que se le rindan honores por 2 días a Caballero. Y era tan, o sea, la contienda era dura y ya existía el liberal, los liberales es más, contra el Partido Liberal era el que estaba en el poder. Igual, el gran caudillo colorado, vamos a parar, vamos a rendir honor a este señor que peleó la guerra y que fue un gran héroe del Paraguay y después seguimos. Ahora entiendo también el contexto de Cerro Porteño, ahora que se creó el club justamente con el rojo y el azul ese contexto. Venía por esta pelea. Bueno, Caballero fallece, muere en el Parque Caballero, lo embalsaman. Le hacen el ritual funerario masónico. Él fue hasta el último día masón. Y después trasladan su cuerpo al Palacio de López, donde se le rinden honores. Se le rinden los honores. Y del Palacio de López salen al cementerio de la Recoleta. Todo eso en 1912. Él es enterrado primero en el Panteón Militar porque era costumbre en aquella época. Ese era el panteón de los héroes en aquella época. Y luego es llevado a una de las tumbas de uno de sus tantos hijos, que ya tenía un espacio en la Recoleta. El 20 de mayo del año 1949, que es lo que vemos en la foto, 20 de mayo se cumplía un aniversario de su cumpleaños. Él había nacido un 20 de mayo, pero de 1838. 110 años después, 111 años después de su nacimiento, sus restos fueron trasladados desde el cementerio de la Recoleta al Panteón Nacional de los Héroes. El que está detrás, el primero que se le ve con anteojos de traje, era el presidente de la República en aquella época, Felipe Molas López, que en la calle, esa calle está famosa. El Yuteño. El Yuteño. Y el que está a su izquierda, atrás, es uno de los tantos hijos de López, héroe de la Guerra del Chaco, héroe de Nanagua, Francisco Caballero Álvarez. La música de Emiliano también lo recuerda a Caballero. Mira a Caballero Álvarez que está detrás. Así que esa foto nos recuerda el día en el que entró Bernardino Caballero en el Panteón de los Héroes, que es el único que tiene tumba completa. O sea, su cajón completo está porque él está embalsamado. El resto son cenizas de los que están ahí. Señor Domingo Ayala, el mito que aprendimos hoy. Que el saber ser un líder y el saber manejar a muchos hombres te lleva muchísimo más alto que saber muchísimo de todo lo que haya.
¿Entendés? O Muy sea, flojo, muy no, flojo no es lo flojo, de no es hoy. flojo. Esperaba ¿Sabes, otra Capé? ¿Sabes, cosa. Capé? Esperaba como algo como. ¿Qué esperabas? Que si vas a tener otra, tenés que tener por mucho tiempo. Viste, casi Como hay hizo casi hay General más. No todo Caballero. el tiempo tiene que ser chiste, amigo. Ah, No todo el bueno, tiempo perdón. es casi hay el programa. Perdón. Hay que perdón. ser serio. Te pido hay disculpas. mucha gente en Argentina, en Buenos Aires, en España, en Inglaterra que nos están viendo. Le mandamos saludos. Saludos, gente. Pero puede ser que no sean serios los que nos están viendo, por eso nomás. Pero bueno, gracias Domingo Ayala. Gracias, Vale. Hay que Gracias por- portate bien. Ahora ya tengo que traducir todo. Antes de despedirnos, ya hablando de Caballero, 13, 14, Ah. 15 de marzo, la obra El Ocaso de Bernardino Caballero, donde vamos a contar justamente cuál fue el evento que hizo que Caballero entre bajón completo, que fue la muerte de una persona muy especial en una pelea que hubo en el Congreso Nacional en 1902. Pero si se quieren enterar cómo terminó ese abrazo republicano en aquella época, se van a tener que ir a la Alianza Francesa. Si quieren pueden comprar ya las entradas anticipadas por Passline, así que seguimos con Caballero. ¿En dónde, perdón, se compra? Passline, que es Así una se de las llama. plataformas. Así se Ah, llama. busco en Google y ya me pasa. Passline te va a salir y van Y a si poder yo comprar. te hincho la bola y te escribo y digo, che, quiero la entrada. Te Igual nomás. vamos a vender, inclusive si me hinchas las bolas, te vamos a vender más barato. Epa, ahí está. Escríbanle entonces a Fabián Chamorro. Muchísimas gracias. Esto fue El Mito y la Historia. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Chau, chau. Chau, chau.